Estamos de vuelta en Noticias Telemicro. El ministro de Educación y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores coincidieron en afirmar que las escuelas públicas del país son territorio de paz donde se asoma la violencia. Como nos cuenta Francis Zavala, esta aseveración de los funcionarios es a propósito de los hechos de violencia ocurridos en centros educativos que se han propagado a través de las redes sociales. Son varias las acciones efectuadas tanto por el Ministerio de Educación como por la Asociación Dominicana de Profesores ADP para evitar la ocurrencia de hechos de violencia en las escuelas públicas del país que en los últimos meses han circulado por doquier en las redes sociales. Las escuelas en nuestro país son centros, son territorios de paz, que a veces se asoma la violencia y para eso tenemos que aplicar todos estos mecanismos. En nuestro país incluso hay escuelas que están en lugares muy pobres, vulnerables, y sin embargo la escuela se conserva como un lugar donde se convive pacíficamente. Andrés Navarro, ministro de Educación, asegura que amplían los departamentos de consultoría jurídica y de orientación para tratar los casos de agresión. Para que haya un departamento especializado para casos directamente vinculados a las escuelas y que se le pueda dar la asistencia oportuna, tanto en el marco de lo preventivo como ya de la intervención per se. En tanto que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Eduardo Hidalgo, dice que fue presentada una propuesta al Consejo Nacional de Educación que busca evitar esta práctica. Por otra parte, el Ministerio de Educación y la ADP anunciaron el inicio del proceso de evaluación del desempeño docente a más de 90,000 profesores de escuelas públicas y que será realizada en 3 etapas. Y la previsión es que puedan concluir estas 3 etapas al mes de octubre para nosotros hacer la sistematización y el diagnóstico antes del cierre de año. Este año, antes de concluir el mes de noviembre, los más de 90,000 profesores y profesoras que están en los centros educativos laborando en una función docente, pues reciban los instrumentos de evaluación. Luego de ser aplicada la evaluación de desempeño y conocida las debilidades de los maestros y maestras de las escuelas públicas del país, serán aplicados programas de reforzamiento. En el Ministerio de Educación, Francis Zavala, Noticias Telemicro. Y por otro lado, el Ministerio de Salud Pública destacó este jueves que comparado con el pasado año, las muertes por causa del dengue sobrepasaban las 39 y en este año se han producido defunciones por esta causa. En 2015 tuvimos 109 defunciones por dengue, el año pasado tuvimos 39. ¿A la fecha? O sea, la semana 20. No, yo le estoy hablando del año entero. Y este año tenemos todavía 0. Dengue también ha bajado considerablemente. El año pasado para esta fecha teníamos, o sea, para la semana 21 que está registrada, teníamos más de 4.596 casos de dengue. Sin embargo, para esta fecha tenemos 433. Ronald Ram, director del Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales, y Neftalí Vázquez, viceministro de Garantía y Calidad del Ministerio de Salud Pública, exhortaron a la población a continuar con las medidas de prevención para evitar la aparición de estos casos de enfermedades infectocontagiosas. Miembros del directorio presidencial del Partido Reformista convocó a su comisión ejecutiva para el próximo domingo 11 con el objetivo de conocer la situación interna y tomar las acciones pertinentes para relanzar la institución. Indicaron que no descansarán hasta lograr que el PRCC recupere el nivel de aceptación que tenía ante el electorado para llegar a la presidencia en el 2020. Y el fortalecimiento del partido hasta lograr que nuestra organización política sea ejemplo de apertura, participación, democracia interna, rendición de cuentas y transparencia. Que estamos es ante un manejo mañoso, ante un manejo inadecuado de la dirección del partido, lo cual nosotros pretendemos
renovar para que se haga adecuadamente, como señala el licenciado Joaquín Ricardo, de aperturar a la juventud y a los diferentes segmentos de la sociedad. Una nutrida representación de la dirección presidencial reunidos en la casa del fallecido líder de esa organización política, Joaquín Balaguer, se comprometió a trabajar para el fortalecimiento del partido. Pasamos al plano económico y es que pese a la baja regional, República Dominicana logró un incremento de un 9% en la inversión extranjera. Buenas noticias, Ana Ainhoa está con nosotros. Buenas tardes. Así es, estamos muy contentos por eso, aunque estábamos tristes en meses atrás. Claro que sí. Señores, muy buenas tardes. Y pese a grandes diferencias que hubo entre países, esto no impidió que República Dominicana aumentara el flujo de inversión extranjera en 9 puntos hasta el 2012 con $2 millones. Sin embargo, este incremento no bastó para compensar la disminución que registró Jamaica y Trinidad y Tobago. Hablamos de esta y otras informaciones económicas de este jueves. República Dominicana constituyó una positiva excepción en materia de inversión extranjera directa tras registrar un crecimiento de un 9% cuando América Latina y el Caribe presentaban una disminución de un 14% hasta situarse en $142.000 millones, confirmando la tendencia a la baja que mantienen en los últimos 5 años, según lo publica la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo a través de un informe titulado Inversiones en el Mundo 2017. Las autoridades de aduanas en República Dominicana y de Haití se reunieron en la frontera dominico-haitiana para tratar sobre las relaciones comerciales y conocer el estatus de la veda que mantiene Haití para algunos productos dominicanos que son comercializados en el mercado binacional. Tras realizar esta visita se mantiene un diálogo a fin de encontrar solución de manera definitiva. En otra información, Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo de principios para reanudar las importaciones de azúcar mexicano a Estados Unidos, aunque aún falta la rectificación de la industria azucarera estadounidense. Asimismo, revelaron que se mantiene el acceso sin aranceles del azúcar mexicano al mercado estadounidense, aclarando que la diferencia se centra en la división entre el porcentaje de azúcar refinado frente al crudo sobre el volumen total. Y en otro tema pasamos a Venezuela y es que continúa el cierre de grandes empresas a consecuencia de la falta de materia prima. En esta ocasión abandona el país venezolano las empresas Pirelli y Colgate-Palmolive, y esto posterior a la salida de General Motors, siendo esto a modo indefinido tras la inestabilidad del mercado existente en ese país. Y pese a esto, las autoridades del país caribeño elaboran un plan a fin de resguardar la estabilidad de los trabajadores. Para finalizar, la Dirección General de Presupuesto revela que los ingresos públicos subieron un 19.3% en el primer cuatrimestre del año, reflejando un crecimiento mayor al sostenido, y esto a consecuencia del endeudamiento público que presenta el país. La entidad señala que al cierre de abril los ingresos totales acumularon 276.309.80 millones de pesos, lo que supera lo registrado entre enero y abril del pasado año, que fue de 231.697.60 millones de pesos. Para el primer cuatrimestre de 2016, un 29.4% de los ingresos totales estaban representados por deuda, tanto interna como externa, pero un año después, la proporción ha subido a 37.4% del monto total. Rafelina, así andamos en materia económica. Así es, gracias Ana Ainhoa. Nosotros nos vamos nuevamente a la pausa comercial. Cuando retornemos, detalles sobre la muerte de un joven en Yamasá al chocar con una vaca. Ya les contamos.